de mi experiencia en la implementación de la reforma de calidad regulatoria en el Perú y también cómo esta podría aplicarse, ¿no? O ser, digamos, un insumo. Antes de eso quería, uno, agradecerles por la puntualidad y segundo, la presentación que voy a hacer el día de hoy, parte del trabajo realizado en todo el proceso de diseño e implementación de la reforma de calidad regulatoria en el Poder Ejecutivo y también cómo algunos elementos o componentes del reglamento del análisis de impacto regulatorio y sobre todo del manual de impacto regulatorio, el manual que se desarrolla, podría ser, digamos, de ayuda, ¿no? En todo el proceso de formulación de una ley, ¿no? Entonces, básicamente estos primeros 2 días digamos, yo les he hecho una presentación, ¿no? A partir de marcos generales, de buenas prácticas y por ello, justamente esta tercera sesión lo que busca es, bueno, después de lo discutido y habiendo hablado de impactos, de costos, identificación del problema público, quiero presentarles de una manera didáctica, pero tomando como base el manual aprobado, porque creo que se pueden generar sinergias y podría ser de utilidad a todos ustedes, ¿no? Conocer ese manual, el manual aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros, y podría ser, digamos, un instrumento complementario al manual de técnica legislativa. Entonces, dicho eso, voy a entrar a compartir. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar con este tercer módulo que tiene que ver con elementos para mejorar la calidad de las leyes. Yo lo que he hecho es, a partir, digamos, de la revisión del marco general que tiene el Congreso para efectos de poder formular, diseñar una ley y los requisitos, lo que he hecho es cotejar con los instrumentos que tiene el Poder Ejecutivo, principalmente el manual para la aplicación del análisis de impacto regulatorio, ¿no? Eso con la finalidad de poder, digamos, contribuir y que tal vez este manual, que si bien está diseñado para la metodología de análisis de impacto regulatorio, tiene una serie de elementos y componentes que podrían ser de utilidad, por ejemplo, para identificación del problema público, para lo que es impactos, costos, ¿no? Entonces, es por ello, ¿no?, que voy a presentar algunos de estos componentes que nuevamente, repito, pueden complementar el manual de técnica legislativa y les podrían ser de utilidad a ustedes, ¿no? Al momento, digamos, de iniciar el proceso de diseño de una norma, de una ley, y también ayudarlos a sustentar, ¿no? Como el día de ayer, digamos, discutimos mucho y me pareció súper interesante los comentarios que hubo, ¿no?, respecto al trabajo técnico y, por ejemplo, el trabajo tanto en la comisión como podría ser el área o un órgano que le dé soporte en todo lo que es evaluaciones de impacto, identificación de costos, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, en mi presentación, mi principal fuente es el manual para la aplicación de la IR y también tengo, digamos, algunas otras fuentes que voy a compartir con ustedes. Antes de eso, quería solamente recordar por qué son importantes las regulaciones, ¿no? Y acá, para que, digamos, lo tengan en cuenta, cuando revisamos el ranking de competitividad global en la edición 2019, ¿no?, hay un pilar que tiene que ver con las instituciones, ¿no? El pilar institucional, donde no hemos mejorado mucho, no estamos en la posición 94 de 140 economías, y justamente en este pilar de instituciones tenemos 2 indicadores que tienen que ver con las leyes, con las regulaciones, ¿no? El primer indicador tiene que ver con eficiencia del marco legal en regulaciones. Entonces, generalmente lo que se ve son los procesos de aprobación de las normas, no participación de los actores, etcétera. Y acá estamos, digamos, en la posición 105 de 141 países, ¿no? Y en carga de regulación gubernamental en la posición 128, lo cual, o sea, si lo miramos, es bastante crítico. Y digamos, esta posición no ha variado en los últimos años. O sea, seguimos, digamos, casi en la cola de lo que es carga de regulación gubernamental. Y las cargas tienen que ver con, digamos, la cantidad de costos innecesarios o sobrecostos que se generan para las personas, para los ciudadanos, pero también para las empresas, ¿no? Y por eso es importante hacer estos procesos de revisión, de evaluación de los proyectos de leyes para ver si efectivamente es necesario
crear, digamos, algún tipo de obligación, de cumplimiento para una empresa, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? O para una persona, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, mucho con trámites innecesarios. Hace más de 4 años hicimos desde la Secretaría de Gestión Pública, a partir del decreto legislativo 1310, todo un proceso de revisión del stock de trámites del Poder Ejecutivo, ¿no? Y encontramos trámites absolutamente innecesarios, requisitos que no tenían sentido, que eran requisitos gravosos, eran requisitos costosos por el tiempo y el costo que implicaba para un administrado obtenerlos, ¿no? Y como resultado de ese proceso, se redujo en 30% el stock de trámites del Poder Ejecutivo, ¿no? Y ese análisis se sigue utilizando para los proyectos de normas del Poder Ejecutivo que quieren crear trámites o modificar trámites, ¿no? Entonces, es importante tener en mente, digamos, cómo estamos en competitividad, en el ranking de competitividad global y principalmente en el pilar instituciones y estos dos indicadores que tienen que ver justamente con digamos, el marco legal y también la carga administrativa que se generan en las normas, tanto para los ciudadanos como para las empresas. ¿Qué es el análisis de impacto regulatorio? Yo he estado comentando varias veces a lo largo de estos 3 días de la importancia del impacto de las regulaciones, ¿no? Entonces, por lo general, el análisis de impacto regulatorio se aplica principalmente a normas que son de decreto supremo para, digamos, para abajo, ¿no? Resoluciones directorales, etcétera. Pero el reglamento de análisis de impacto regulatorio aprobado por el decreto supremo 063 establece que las iniciativas de ley del Poder Ejecutivo y los proyectos de decretos legislativos tienen que realizar un análisis de impacto regulatorio, ¿no? Entonces, esto, digamos, es un instrumento que ayuda a tomar decisiones, ¿no? Que permite, digamos, tener una mirada integral para poder, digamos, ver cuál es la mejor decisión, ¿no? Si regulo o no regulo, ¿no? Y para ello se hace un análisis desde el problema público, se identifican las causas, riesgos, los costos y el impacto que podría tener, digamos, una determinada decisión por parte del gobierno y a partir de ello ya se adopta la decisión si se continúa con la elaboración de una norma o se busca otro mecanismo como nuevamente puede ser fortalecer una institución o de repente un proyecto de inversión pública o una campaña de información o comunicación, ¿no? Entonces, a veces, y creo que también lo mencioné ayer, los abogados, y yo soy abogada, tenemos la tendencia, digamos, pensamos que elaborar una norma se vuelve una solución mágica, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay otro tipo de instrumentos que se podría aplicar, otro tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, el análisis de impacto regulatorio es una metodología que nuevamente ayuda a tomar buenas decisiones, ¿no? Como les mencionaba ayer cuando vimos experiencias comparadas, propiamente la IR no se aplica en los parlamentos, pero sí, por ejemplo, algunos elementos como identificación de los costos o de la carga administrativa, ¿no? Ayer no, por ejemplo, Alemania, el Parlamento alemán básicamente lo que utiliza es la metodología costo estándar para identificar la carga administrativa, es decir, la creación de trámites, aquellas obligaciones que se generan para los ciudadanos, para las empresas. Entonces, digamos, el peso es a los trámites, ¿no? Al no crear trámites innecesarios o costosos. O el CBO, como vimos el día de ayer, ¿no? Esta oficina que existe en el Congreso norteamericano hace evaluaciones respecto a los costos que se generarían con una norma, ¿no? Entonces, digamos, por lo general en los parlamentos, en los congresos, el énfasis es la evaluación de los costos y de los impactos, ¿no? Y no hacen, digamos, no aplican el AIR porque se entiende que una iniciativa legislativa parte también de la potestad del Congreso, de los congresistas, de poder resolver determinados problemas, ¿no? Y también el contexto político, ¿no? Y también, digamos, los programas que tiene cada grupo parlamentario, cada partido, ¿no? Entonces, quería dejarlo en claro porque básicamente este tipo de metodología se utiliza en normas subordinadas a las leyes, pero en el caso de los congresos, de los parlamentos, se utilizan algunos de sus componentes, ¿no? Acá
quería presentarles también lo que son los principios de la mejora de calidad regulatoria. Yo les voy a dejar el link, le voy a pasar al equipo del Centro de Estudios Constitucionales para que ustedes puedan tener acceso a este manual. Yo se los recomiendo enormemente porque, digamos, es un manual muy completo, tiene también formatos anexos y que puede ayudar, ¿no? A mejorar la calidad de las leyes, ¿no? Como un instrumento complementario al manual de técnica legislativa, ¿no? Entonces, los principios que ya, digamos, con lo cual arranca el manual es, digamos, desde el inicio, ¿no? La necesidad, ¿no? La necesidad de regular, ¿no? Digamos, sabemos que, digamos, viene una bancada y quiere aprobar digamos, presentar una iniciativa de ley. Entonces, digamos, lo primero es la necesidad, ¿no? Sobre qué quiero normal, legislar, es necesario, digamos, todo lo que es también el marco constitucional, que tiene que ver con la legalidad, ¿no? Luego también principios de efectividad. El principio de proporcionalidad también es importante, ¿no? Porque muchas veces, digamos, queremos normar sobre una determinada actividad y de pronto es promover, por ejemplo, la actividad pesquera o agroexportadora y de repente el instrumento que utilizamos está lleno de un régimen de sanciones. Entonces, habría que ver la proporcionalidad entre lo que queremos proponer y las medidas que puede tener el proyecto de ley, ¿no? Consistencia y coherencia, y eso también está presente, por ejemplo, en el manual de técnica legislativa, ¿no? La coherencia en el ordenamiento jurídico cuando se hace todo un proceso de revisión de normas que también regulan esta materia, ¿no? Transparencia y participación, y aquí es clave, ¿no? Ya el reglamento del Congreso y el manual de técnica legislativa establece, digamos, a partir de la publicidad en la página web, lo que es las iniciativas legislativas, los trabajos en las comisiones, y eso es importante para que los interesados puedan tener acceso a esa información, pero también tal vez mejorar o fortalecer los mecanismos de participación, ¿no? Algunos congresos, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Se abren a veces estos espacios de participación mediante sus páginas, ¿no? Sus páginas web, ¿no? A partir de aplicativos donde se consulta y las personas van, digamos, enviando sus opiniones, comentarios sobre algún determinado proyecto de ley. Entonces, eso podría, por ejemplo, también promoverse, ¿no? Colgar y tener una iniciativa para que la población, digamos, o los interesados puedan opinar a través de una aplicación y podamos recibir de repente más información, ¿no? Integridad y neutralidad también importante, ¿no? Las leyes deben ir hacia el bien público, ¿no? El interés público, no a intereses particulares, y también por eso los interesados o los promotores de una iniciativa de ley, al momento de proponerla y cuando entra a comisión también, que se pueda socializar con una serie de actores, ¿no? Para efectos de evitar cualquier tipo de suspicacia o sospecha de que podría ser una norma que puede beneficiar a un determinado grupo en desmedro de otro, ¿no? Simplicidad también, y eso tiene que ver con el lenguaje que se utiliza en las leyes, ¿no? Y también está contemplado en el manual de técnica legislativa, y si no me equivoco creo que va a haber una exposición vinculada con ya la parte sustantiva, de estructura de las leyes, ¿no? Y la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, acá también, si bien las leyes, en la mayoría de sus casos, van a la reglamentación y la implementación a cargo del Poder Ejecutivo, pero desde el Congreso hay diversos mecanismos, instrumentos como solicitud de información, o que el responsable, el titular de un pliego, tanto un ministro, una ministra, puedan ir a informar a una comisión respecto a los avances en la implementación de una determinada iniciativa legislativa, ¿no? Ahora, un aspecto fundamental en cualquier intervención pública, pero en este caso cuando hablamos de normas, de leyes, ¿no? Es la definición del problema, y muchas veces esto es bastante complejo. A veces es complejo porque digamos, puede haber diferentes opiniones, no se cuenta con, digamos, con data, con información que nos ayude en una clara identificación de los problemas y sus causas, ¿no? Entonces, este es el punto central, el punto de partida cuando queremos diseñar una iniciativa, ¿no? Entonces, yo les cuento de manera anecdótica que en todo digamos, este tiempo de trabajar en lo que es la construcción de este sistema de calidad regulatoria,
buscábamos ejemplos, ¿no? Ejemplos de normas absurdas. Y yo les comento que hay algunas ordenanzas, no voy a mencionar cuál, pero reguló mediante una ordenanza que las personas en sus casas no podían tener más de, me parece que 2 animales, ¿no? 2 perros, ¿no? Y textual decía no más de 2 perros, ¿no? Y revisando, digamos, el sustento de esa ordenanza, el sustento era, queremos evitar el maltrato animal. Entonces, cuando uno ve el objeto de la norma y el sustento de la norma, dice, bueno, puedo tener 2 perros y puedo maltratarlos, ¿no? Entonces, digamos, ahí no hay una relación entre el problema que se identificó y la solución, ¿no? Porque lo que estoy estableciendo es una cuota de perros, de animales, en una casa, ¿no? Entonces, ese ya era un problema, ¿no? No había relación entre el problema y la solución a través de esa ordenanza. Segundo, ¿cómo se iba a supervisar? ¿Cómo se supervisa el cumplimiento? La municipalidad iba a pasar casa por casa haciendo un censo de animales. Entonces, voluntariamente lo que había hecho la municipalidad era digamos, que los vecinos se registren. Entonces, ¿cuál era el incentivo de un vecino a registrarse? ¿Qué pasaba con aquellas casas, con esos hogares que tenían más de 2 perros? Entonces, realmente esto les puede sonar gracioso, pero es la realidad. No es la realidad de una ordenanza aprobada, ¿no? Que estableció este tipo de restricciones, pero cuando uno revisa el sustento, no tiene sentido, ¿no? Porque si la finalidad era evitar el maltrato animal, ese no era el mejor mecanismo. Entonces tenía problemas, nuevamente, identificación de problema, de cumplimiento, sobre cómo la cumples, o sea, ¿qué pasa? O sea, digamos, tener el registro, hacer digamos, un censo de los animales, era sumamente costoso para la municipalidad el cumplimiento de esa ordenanza, ¿no? Entonces lo pongo, digamos, como un ejemplo gracioso, pero que muchas veces podríamos, estoy seguro que ustedes ahorita deben estar pensando en alguna ley, algo que justamente haya tenido el mismo problema, ¿no? Entonces, acá rápidamente, definición de problema, ¿no? Algo que se quiere aclarar, una proposición de dificultad, ¿no es cierto? Conjunto o hechos de circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, ¿no? Digamos, planteamiento de una situación o respuesta desconocida, ¿no? Que debe obtenerse a través de métodos científicos, ¿no? Disgusto, preocupación, etcétera. Entonces, ya yéndonos en el ámbito ya de lo que es la actuación gubernamental, ¿no? Y acá yo tomo una definición de Roth, que es un especialista que ha escrito mucho sobre políticas públicas, ¿no? Él señala que los problemas públicos tienen que ver con una representación de problemas, o sea, la representación de los problemas como una representación social y política, ¿no? Entonces, generalmente a veces los problemas pueden nacer de percepciones, ¿no? No necesariamente algo objetivo. Y que eso lo que genera es las luchas entre diversos actores, ¿no? Actores políticos, actores sociales, ¿no? Para, digamos, que quienes toman decisiones en el gobierno puedan involucrarse y colocarlo en la agenda pública, ¿no? Entonces, los problemas públicos a veces son complejos de identificar y más aún en lo que son las causas del problema, ¿no? Entonces, todos, por ejemplo, hablamos de corrupción en nuestro país, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hace unos años un profesor de la maestría nos contaba, ¿no? Sobre las percepciones de las personas y contaba que en un país nórdico hubo un escándalo, ¿no? Un escándalo de un ministro que recibió un soborno. Y a los días hicieron una encuesta entre la población. Si el país era corrupto, ¿no? Si era altamente corrupto y salió que era altamente corrupto, ¿no? Porque justamente había habido todo este escándalo. Y es un país que en términos de los índices de corrupción está, digamos, está muy lejos de lo que se puede llamar corrupción, ¿no? Entonces, las percepciones también a veces pueden generar algún tipo de problema para hacer una buena identificación o acotación. Entonces, es importante nuevamente tener claridad respecto al problema, saber a qué grupos está afectando una determinada situación negativa, no una tal vez afectación de derechos fundamentales, ¿no? O puede ser una afectación, digamos, para toda la sociedad, por ejemplo, lo que es la contaminación, en más o menos grados
¿no? Si hablamos de contaminación ambiental, ya las grandes ciudades en el Perú tienen contaminación ambiental, las comunidades también, los ríos, entonces la contaminación ya se vuelve, digamos, un problema de todo el país, ¿no? O podría haber problemas que básicamente afectan a un determinado grupo de población. Entonces, en ese sentido, se requiere de intervención del Estado, ¿no? Y generalmente los problemas públicos tienen vocería, ¿no? Ahora les voy a mostrar una diapositiva porque no todos los problemas reciben la atención de los tomadores de decisiones, ¿no? Hay problemas como, por ejemplo, y eso se decía mucho a mis alumnos, ¿no? El envejecimiento poblacional, ¿no? Entonces, el envejecimiento poblacional, digamos, el Perú digamos, va a tener una población mayor, ¿no es cierto? Y va a tener una población muy joven, entonces, ¿cómo va a ser para subsistir todo lo que es un sistema de pensiones o servicios de atención a la población de la tercera edad? Entonces, hoy eso no es un problema para los tomadores de decisiones por diversas razones, porque no es atractivo políticamente, porque no, o sea, no necesita una solución hoy, ¿cierto? Entonces se puede esperar al siguiente periodo. Entonces, por eso los problemas públicos, ¿no? Salen a la luz cuando hay una vocería, ¿no? Que empuja a que entren a la agenda pública, ¿no? Entonces, y es ahí donde hay una intervención. Entonces, hay diversos problemas, ¿no? Todos, digamos, narcotráfico, estos son algunos ejemplos, ¿no? Contaminación, pobreza, tal ilegal, inflación, ¿no? Y de todos estos, seguramente lo que es corrupción, contaminación, narcotráfico y pobreza están, digamos, probablemente estén en la cima de los problemas que deben ser de prioritaria atención conjuntamente con lo que es la inseguridad ciudadana. La inflación, digamos, hoy por hoy no es todavía un problema, o no es un problema, ¿no? Pero hay otros que sí y que requieren una pronta atención, ¿no? Entonces, en la sociedad hay muchos problemas que requieren la atención del Estado, pero no todos ellos ingresan a lo que es la agenda pública, la agenda para las decisiones y para una pronta actuación. Entonces acá, digamos, hay dos formas, ¿no? Hay más, ¿no? Pero yo he recogido dos maneras que nos ayuden a poder identificar el problema, ¿no? Entonces, uno, digamos, a partir de un set de preguntas, ¿no? Que tienen que ver con en qué consiste el problema, como las causas, en qué condiciones surgió, cuáles son, ¿no? La duración, ¿no? Es duradero, es pasajero, la dinámica, evolución, es ciclo, por ejemplo, el fenómeno del niño, ¿no? Es cíclico. Entonces sabemos que durante determinado periodo regresa lo que es el fenómeno del niño o las heladas. También sabemos que de todas maneras en determinados meses del año se van a presentar, ¿no? ¿Quiénes son los afectados, directos, indirectos, y cómo han sido afectados y las consecuencias, ¿no? Entonces estas son preguntas, un set que nos ayuda con digamos, la identificación del problema, ¿no? Esta aproximación, ¿no? Otra forma también de trabajar lo que es la identificación del problema tiene que ver con esta metodología árbol de problemas, ¿no? El árbol de problemas también se utiliza para el diseño, por ejemplo, de proyectos de inversión pública, para diversas iniciativas, ¿no? Y es interesante porque, digamos, es una metodología sencilla, ¿no? En términos de que nos ayuda con la identificación a partir también de señalar las causas y los efectos que se generan por este problema. Pero aquí sí es fundamental quienes participan en esa discusión, ¿no? Tienen que ser, digamos, personas que conozcan la materia, también aquellos que pueden ser afectados, ¿no? Que están afectados por esta situación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para efecto, cuando empiece toda la discusión, ¿no? Lo primero que va a entrar a discutirse es cuál es el problema central, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he hecho este ejercicio con mis alumnos en la universidad, ¿no? En materia de políticas públicas, yo siempre lanzaba como problema central la inseguridad ciudadana. Entonces empezaba la discusión respecto a las causas del problema, ¿no? Si la causa del problema son, digamos, la violencia familiar, ¿no? Una mala legislación, ¿no? El desempleo, etcétera. Entonces empieza una discusión que nos ayuda luego a poder ordenar y a partir de las causas identificadas poder proponer alternativas de solución, ¿no? Entonces, creo que esto también es un buen instrumento que ayuda en el proceso inicial
¿no? Cuando se quiere, digamos, elaborar un proyecto de ley, ¿no? Entonces, digamos, son dos formas, ¿no? Un set de preguntas y lo que puede ser un árbol de problemas. Y para ambos casos sí se necesita data, estadística, informes, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta para hasta el momento. Luego viene lo que es la identificación de objetivos, ¿no? Acá ya también el manual de técnica legislativa nos da algunas definiciones, ¿no? Y con el ánimo de contribuir también en términos de objetivos generales y específicos, ¿no? Los objetivos generales generalmente es la aspiración, la meta que queremos lograr. Muchas veces están articulados con la política general de gobierno, con las políticas públicas, ¿no? Digamos, muchas veces son aspiracionales, pero luego también podemos desarrollar objetivos específicos, ¿no? Y en ese sentido se recomienda esta metodología SMART, ¿no? Un objetivo, digamos, que sea específico, ¿no? Que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y se puede establecer el tiempo, ¿no? Porque, digamos, el cumplimiento de esos objetivos específicos nos lleva al cumplimiento del objetivo general, ¿no? A veces no es un ejercicio sencillo, ¿no? Pero nos ayuda también en todo lo que es darle dirección, coherencia a una iniciativa legislativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, al momento de ir desarrollando, una vez, digamos, identificado el problema y que hay esta decisión de desarrollar una iniciativa legislativa, viene pues la discusión respecto a los objetivos generales específicos y por supuesto también a la finalidad que se quiere alcanzar, ¿no? Entonces, este tipo de metodologías nos ayuda, ¿no? Y sobre todo la metodología SMART, que también se usa mucho en la elaboración de regulaciones, ¿no? De normas inferiores a la ley, ¿no? Infralegales. Evaluación de impactos, y acá también creo que es una parte importante en el trabajo legislativo, ¿no? El propio reglamento y el manual establece, por ejemplo, que el análisis costo-beneficio debe considerar los impactos tanto económicos, sociales, ambientales, ¿no? Y para ello, a partir de la revisión del manual del análisis de impacto regulatorio, les voy a presentar primero la taxonomía que propone el manual, y es una taxonomía que se ha elaborado, una taxonomía o tipología de impactos, ¿no? Que ha sido recogida y adecuada de un manual de la Comisión Europea. Entonces, es interesante porque nos da información, ¿no? Sobre, digamos, qué tipos de impactos puede haber en función de estas categorías. Y luego les voy a presentar algunas preguntas que el propio manual también propone para los practitioners, para aquellos que están involucrados en procesos normativos y procesos regulatorios, ¿no? Que lo que hace es ayudar a poder identificar los impactos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos el manual de aplicación del AIR, del análisis de impacto regulatorio, ¿no? Considera, digamos, tres grandes categorías de impactos, ¿no? Los económicos, sociales, ambientales, ¿no? Se podría incorporar otro tipo de impactos, ¿no? Por ejemplo, tal vez impactos vinculados con temas de género, que se podría empezar a desagregar también, ¿no? Eso va a ser en función de, digamos, del tipo de prioridades que se buscan, ¿no? O que se han, digamos, acordado. Y en términos, por ejemplo, de esta taxonomía de impactos, en términos económicos tenemos, ¿no? Ambiente macroeconómico, cargas administrativas impuestas a las empresas, y esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? Que tiene que ver con trámites innecesarios o la presentación de formularios, formatos, declaraciones de manera periódica. También el impacto que puede haber en los consumidores y en las familias, ¿no? Si hay tal vez una regulación que empieza a generar costos, una determinada actividad, generalmente los costos que se generan a partir de una ley a una actividad productiva se trasladan normalmente a los consumidores y eso tiene un impacto en las familias, ¿no? Digamos, también impactos en la competitividad, ¿no? Al inicio les mostré este ranking del ranking de competitividad global. Entonces ahí estas decisiones de política pública o el tener leyes
que restringen el ambiente de negocios, también afecta lo que es la competitividad del comercio, el flujo de inversión, ¿no? También pueden afectar innovación, investigación, pueden encarecer lo que es la innovación e investigación, el funcionamiento del mercado, relaciones internacionales, ¿no? Entre terceros países y también con las regiones y en determinados sectores específicos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda un poco a visualizar qué puede haber detrás de lo que es un impacto económico, ¿no? Entonces, esta desagregación y luego las preguntas que les voy a mostrar nos pueden ayudar a lo que es llevar a cabo una evaluación de impacto, ¿no? Por otro lado, digamos, también tenemos estos impactos sociales, ¿no? Que tienen que ver con acceso y efectos sobre los sistemas de protección social, salud y educación, crimen, terrorismo y seguridad, estándares y derechos relacionados con la calidad del trabajo, gobernanza, participación, buena administración, acceso a justicia, medios de comunicación y ética, igualdad de trato de oportunidades y no discriminación, inclusión social y protección de grupos particulares, mercados de trabajo y empleo, salud pública y seguridad, ¿no? Vida personal, familiar y datos personales, ¿no? Entonces también esta es una agrupación interesante que nos da diversas materias, ¿no? Que nos pueden ayudar nuevamente a focalizar el trabajo para hacer una evaluación del impacto, ¿no? En diversas materias, ¿no? Como hemos visto, desde el tema laboral de trabajos, el tema de inclusión, el tema de al interior del sector público, lo que es la gobernanza, derechos, seguridad ciudadana. Y también está desarrollada tenemos otra columna con lo que son impactos ambientales, ¿no? Y dentro de estos materias como biodiversidad, flora, fauna y paisajes, ¿no? Calidad de aire, ¿no? La calidad de aire, por ejemplo, podría haber un impacto ambiental si, de manera hipotética, ¿no? Si de pronto hay una iniciativa para evitar lo que son las revisiones técnicas de los vehículos, o de repente que ampliar que los buses o los camiones puedan tener una antigüedad mayor a 30 años, ¿no? Cuando de repente ya las condiciones de ese vehículo no son suficientemente buenas y más bien el perjuicio sería en la calidad del aire, ¿no? Entonces lo pongo como ejemplo, pero a veces este tipo de leyes que amplían determinados plazos pueden tener justamente este tipo de impactos, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en el tema del transporte, del tipo de transporte, ¿no? Los buses, los camiones, ¿no? Calidad de agua y recursos hídricos, también calidad de la tierra, ¿no? Consecuencias ambientales de las actividades de las empresas, ¿no? Entonces, definitivamente, y esto es parte de una falla de mercado que tiene que ver con las externalidades negativas, ¿no? La contaminación por el desarrollo de actividades, ¿no? Pueden ser actividades mineras, actividades productivas, ¿no? Determinadas fábricas que, por ejemplo, usan colorantes y el colorante llega a los ríos. Entonces, hay muchas actividades que pueden generar digamos, contaminación ambiental y sobre eso tiene que haber una buena regulación en términos de estándares y también de supervisión, ¿no? Temas de clima, probabilidad y escala de los riesgos ambientales, modos de transporte y uso de la energía también, ¿no? Entonces, vamos por autos eléctricos, no vamos por autos eléctricos, ¿no? O de repente los autos que se mueven con gas, ¿no? Entonces todo ello también nos obliga a pensar y ver el tipo de impacto, ¿no? Que se puede generar, ¿no? Un impacto positivo, un impacto negativo, recursos naturales, renovables, sanidad animal, vegetal, seguridad de alimentos y pastos, ¿no? Entonces acá, como pueden ver, tienen un menú bien interesante organizado por impactos económicos, sociales y ambientales, que yo creo que les puede ser de utilidad al momento que empiece todo un análisis, ¿no? O un diseño de una iniciativa legislativa, ¿no? Preguntarnos, bueno, ¿cómo impacta esto ¿no? En el clima, ¿no? En los recursos, en la salud, etcétera, ¿no? Y acá tengo un ejemplo, perdón, disculpen un momentito, voy a traerme un vaso con agua. Agüita, agüita. Sí, perdón un momentito. Yo que no hablo, estoy con mi vasito de agua. Ok, listo. Disculpen la interrupción. Entonces, por ejemplo, acá hay algunas preguntas que el propio manual en el anexo
Uno, son preguntas orientativas, ¿no? Que ayudan para evaluar los impactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de impactos económicos, ¿no? Hablamos de ambiente macroeconómico. Entonces, una de las preguntas orientativas es, ¿tiene consecuencias generales para los objetivos de desarrollo sostenible? O cómo contribuye a la mejora de las condiciones para la inversión y el correcto funcionamiento del mercado. Consumidores y familias, ¿afecta la información y protección del consumidor? Tiene consecuencias importantes para la situación financiera de los individuos, hogares, tanto a corto como a largo plazo, ¿no? En términos de competitividad, por ejemplo, ¿qué impacto tiene en el comercio? ¿Qué impacto tiene en la posición global de las empresas peruanas en cuanto a competitividad? ¿Tiene un impacto en la productividad? En autoridades públicas, conlleva cargas administrativas gubernamentales adicionales, y acá estamos hablando de estos trámites innecesarios, por ejemplo. Requiere la creación de nuevas autoridades o reestructuración de las existentes. Tiene consecuencias presupuestarias para los poderes públicos en diferentes niveles de gobierno, tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Luego, en cargas administrativas impuestas a empresas, afecta la naturaleza de las obligaciones de información, ¿no? Por ejemplo, datos requeridos, frecuencia de reportes de los datos, complejidad de las formas de envío, cuál es el impacto particular de esas cargas en las MIPES, ¿no? Entonces, como ven, digamos, son preguntas que nos ayudan en la evaluación de los impactos. Creo que es interesante y además es bastante comprensiva esta metodología, la manera como se estructura, y podría también ayudar en todo este proceso de mejorar la calidad de las leyes, ¿no? Por ejemplo, costos también operativos y conducta de las MIPES, costos adicionales de ajuste, cumplimiento, transacción, ¿no? O, por ejemplo, cómo afecta el costo a la disponibilidad de insumos esenciales, materias primas, ¿no? Eso, por ejemplo, en caso se decida cerrar algún tipo de actividad o grabar, hacer más gravosa la importación de determinados productos que, por ejemplo, utilizan las MIPES. Entonces, son preguntas válidas para saber el tipo de impacto y a quién impacta. Luego tenemos, acá también tengo otro ejemplo que me pareció sumamente interesante, que tiene que ver, por ejemplo, con impactos sociales, ¿no? Acceso y efectos sobre sistemas de protección social, salud y educación. Tiene un impacto sobre servicios en términos de calidad y acceso, porque acá también hay una pregunta, ¿no? En términos de salud y educación, lo que interesa al final de cuentas es la calidad, ¿no? La calidad del servicio, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ese niño o niña va a recibir una educación de calidad. ¿Y qué implica calidad? ¿No? Entonces, no necesariamente implica que de pronto tengamos miles de colegios, sino que tengamos buenos colegios, con buenos docentes, y que los resultados de esos servicios realmente se reflejen en resultados escolares, ¿no? Entonces, es importante hacer evaluación en términos de la calidad, ¿no? Tiene un efecto, por ejemplo, sobre la educación y la movilidad de los trabajadores, afecta el acceso de las personas a la educación pública, privada, formación profesional, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos un set de preguntas que nos ayuda con lo que puede ser, digamos, una evaluación, ¿no? Y pongo también sobre el tapete, ¿no? Por ejemplo, esta propuesta del acceso libre a las universidades, ¿no? Entonces, digamos, sí, es una buena iniciativa, pero la pregunta es, bueno, acceso libre, pero lo importante es que ese joven no termine la universidad con un título, ¿no? Que se pueda mantener en la universidad, que pueda pasar sus cursos, etcétera, y pueda terminar con su tesis graduándose, ¿no? Porque, digamos, el acceso es una ayuda, pero al final de cuentas lo que interesa es el resultado, ¿no? Contar con profesionales con muy buena enseñanza, que sean competitivos y que realmente generen servicios adecuados a la sociedad, lo que la sociedad espera. Entonces, también lo suelto, digamos, como un elemento digamos, de reflexión, ¿no? Con las iniciativas que buscamos cuál es la finalidad, ¿no? Porque muchas veces son medios más que finalidades. También, digamos, en impactos sociales tenemos la columna vinculada con crimen, terrorismo y seguridad, ¿no? Por ejemplo, mejora y dificulta la seguridad, la delincuencia o el terrorismo, afecta la posibilidad de detección de crímenes,
Entonces, es probable que aumente el número de actos criminales, etcétera. Entonces, ha habido diversas, por ejemplo, iniciativas que tienen que ver iniciativas, por ejemplo, con de que cada celular, digamos, sea registrado y que las empresas que venden celulares pasen información a Citel. No hubo el apagón de celulares que no tenían identificados a sus dueños. Entonces, ¿qué tanto esa medida, digamos, impactó positivamente en la reducción de la criminalidad, ¿no? O también, yo recuerdo, si no me parece, fue una ley que obliga, digamos, a todos los comercios a tener sus cámaras, sus videocámaras. Efectivamente nos ayudan y uno lo ve en las noticias, ¿no? Uno ve en las noticias cómo son las grabaciones, pero qué tan efectivas, o sea, son efectivas, pero qué pasa en el proceso, ¿no? El delincuente es capturado, pero luego es liberado, entonces tal vez dentro de la identificación de las causas del problema de inseguridad ciudadana estamos obviando alguna materia que debería ser, digamos, atendida para mejorar un resultado, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con el tipo de preguntas que nos hacemos, ¿no? Con relación a las causas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, yo creo que es una buena guía que puede ayudar en el trabajo, ¿no? Este set de preguntas que nuevamente les recomiendo que revisen este manual. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Buenas tardes. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, por supuesto. Ya, le saluda Ángela Valdés. Cuando se hablaba de los trámites innecesarios para los administrados, yo observo que hasta la fecha, tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo, bueno, nosotros estamos en el Congreso, pero observo que no hemos avanzado como se debería en cuanto al tema de la digitalización. Es curioso cómo, por ejemplo, en el Congreso, cuando nosotros tenemos que hacer alguna gestión, sin ir muy lejos, personal, por alguna inasistencia o qué sé yo, lamentablemente te piden que, por ejemplo, personalmente tú vayas a la oficina a entregar el documento y te lo tengan que sellar, lo tengan que escanear y de ahí autorizar y nuevamente regresar a la otra oficina. Y curiosamente el otro problema que tenemos es que existen varias dependencias en el Congreso. Entonces, el asunto concreto es que yo creo que un aspecto en el que se tiene que incidir más es aquel en el que se hablaba de un gobierno electrónico al que parece que todavía no estamos llegando como debería de ser. Tenemos demasiados retrasos al respecto, no se ha implementado todavía adecuadamente el gobierno digital ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, y desde luego en el Poder Judicial sabemos que también están haciendo los esfuerzos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, por ese lado hay todavía mucho que hacer para aliviarles una serie de problemas en este caso, a los administrados, a las personas que acuden a las instituciones a hacer gestiones, ¿no? Y eso es que estoy hablando de los que estamos dentro de la institución. Para los que están fuera, es casi lo mismo o tal vez peor. Eso es todo. Ángela, suscribo absolutamente todo lo que dices. Efectivamente, ha habido un esfuerzo muy grande desde la Secretaría de Gestión Pública de simplificar, eliminar todo lo que son los trámites, ¿no? Pero efectivamente lo que falta es ese salto a lo que es la digitalización y las transacciones digitales, ¿no? Entonces, coincido, ¿no? Ahí todavía, yo creo que la Secretaría de Gobierno Digital está avanzando, ¿no? Debería avanzar un poquito más en lo que es la parte de los trámites, ¿no? Y los procedimientos al interior de las entidades. Yo te lo digo, o sea, concuerdo totalmente porque en Casa Herrero Cuchillo de Palo también no, o sea, teníamos firma digital, pero a veces teníamos que firmar en físico hasta que después, digamos, de una serie de recomendaciones, planteamientos, ya salió una directiva que pasaba todo a lo digital, ¿no? Entonces, definitivamente porque justamente con lo digital, con la digitalización de los trámites y los servicios, tú generas ahorros a las personas, porque el tiempo de desplazamiento, digamos, tiene un valor,
¿no? Cuando la persona se tiene que desplazar para hacer un trámite, le cuesta, o sea, pierde recursos porque podría estar trabajando o desarrollando su actividad y tiene que invertir mucho tiempo y a veces los desplazamientos son enormes y no estoy hablando de Lima, estoy hablando de ciudades o distritos o comunidades alejadas donde tienen que ir a la ciudad principal a realizar algún tipo de gestión, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que es la digitalización y la prestación de servicios tiene que mejorarse para poder acercar el Estado al ciudadano, ¿no? Yo creo que ese, digamos, es un reto enorme. Nosotros, la Secretaría tiene una serie de iniciativas como las plataformas MAC, ¿no? Que es un conglomerado donde tú encuentras muchos trámites y servicios del Estado en un solo lugar, y también tiene esta aplicación, el MAC Express, que te reúne todo lo que han sido los trámites y servicios digitalizados, pero tienen que crecer, ¿no? En términos de mientras más digitalizados se irán incorporando a este tipo de plataforma, los Mac Express, y el primero que constituimos fue en Pomahuaca, ¿no? En Pomahuaca, que es, si no me equivoco, está en Cajamarca, ¿no? Y que la población de Pomahuaca tenía que viajar prácticamente 8 horas para poder ir a la ciudad principal para hacer un trámite. Entonces coincido totalmente, o sea, no es suficiente simplificar, sino tiene que irse y darse el salto a la digitalización de trámites y servicios, y además que sea transaccional. No es suficiente que sea informativo, sino que yo en línea pueda hacer transacciones, Claro. ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, registros públicos, yo he tenido que hacer una serie de trámites, tiene una excelente plataforma digital donde se pueden obtener una serie de certificados, constancias, de verdad es bien sencillo y con resultados, ¿no? Es muy buena esa plataforma de registros públicos, ¿no? Pero te doy toda la razón, ¿no? Eso falta, ¿no? Migraciones, por ejemplo, es un dolor de cabeza para pedir un estado migratorio. Y así, casi la mayoría de las instituciones, ¿no? Hay Gracias. muchas, sí, de nada. No sé si hay algún otro comentario. Ok, entonces, por ejemplo, acá hay otro grupo de preguntas dentro de los impactos sociales, ¿no? Vinculados con derechos relacionados con la calidad del trabajo, ¿no? Calidad del empleo, acceso de trabajadores, si afectará la salud, seguridad y dignidad de los trabajadores, protección de los jóvenes en el trabajo. Entonces, como pueden apreciar, hoy hay un conjunto de preguntas nuevamente que son orientadoras, ¿no? Que nos pueden ayudar a hacer todo este proceso de evaluación de impacto, ¿no? Yo voy a hacer una pausa acá para luego, digamos, presentar lo que es costos, ¿no? Presentarles, digamos, qué tipo de costos se encuentran en las regulaciones, en las normas, ¿no? Y con ello ya prácticamente ir terminando lo que es este taller, ¿no? Vamos a tener unos 10 minutos de intermedio. Estamos regresando a las 7:06. Ok, bueno, vamos a continuar con la segunda parte del taller, perdón, de este módulo. Y ahora yo quería presentarles, además de los impactos, un tema que también hemos estado viendo a lo largo de estas jornadas, ¿no? Que tiene que ver con los costos, ¿no? Yo les mencionaba cuando se establece, digamos, o se desarrolla el análisis costo-beneficio, tenemos lamentablemente esta mala práctica de señalar que no irroga gastos al Estado, ¿no? Y hay que ser, digamos, claros que por lo general, toda norma, ley, decreto supremo, no resolución directoral, etcétera, ordenanza, genera costos, ¿no? Entonces yo les voy a presentar lo que es un mapa general de costos que también está desarrollado en el manual de aplicación del análisis de impacto regulatorio, porque creo que es importante conocerlos, ¿no? Saber qué tipo de costos se generan, ¿no? Para efectos también de poder cuantificarlos y con ello poder también trabajar lo que son los impactos, ¿no? Cuando se está elaborando algún proyecto de norma, un proyecto de ley, por lo general al momento de evaluar los impactos,
tenemos dos tipos, ¿no? Aquellos que son directos y aquellos que son indirectos, ¿no? Y dentro de los impactos directos, por favor, disculpen, ¿podrían apagar su micrófono? Ok, gracias. Entonces, hay dos tipos de impactos, ¿no? El impacto directo, que va a verse, digamos, en aquellas personas que van a ser los receptores de la decisión legislativa, la decisión regulatoria, y también los indirectos que van a verse afectados porque, por ejemplo, aquel que tiene que cumplir algún tipo de obligación con la nueva ley, ¿no? Por ejemplo, que pueda restringir el desarrollo de su actividad o que establezca, por ejemplo, sobrecostos al desarrollo de su actividad, bueno, el impacto indirecto será para aquel que utiliza el servicio y probablemente se reciba el traslado de estos costos, ¿no?, en el precio. Eso es un ejemplo. Entonces tenemos los impactos directos e indirectos, ¿no? Dentro de los impactos directos hablamos de dos tipos, ¿no? Los costos directos y los costos de implementación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, dentro de los costos directos, de costos de cumplimiento, acá, por ejemplo, las leyes, ¿no?, pueden establecer una serie de obligaciones, ¿no?, que pueden ser, digamos, desde impuestos, ¿no?, tarifas, adecuación de determinada infraestructura en una fábrica, en las oficinas, ¿no?, que se cumplan determinados, por ejemplo, estándares de seguridad, ¿no? O obligaciones en términos de mejorar procesos productivos, capacitación a los trabajadores, ¿no?, presentación de formularios, declaraciones, trámites. Entonces, esto se denomina los costos de cumplimiento. Son aquellos costos que se derivan de la norma, ¿no?, y que van a ser, digamos, asumidos por aquellos que son, digamos, los obligados al cumplimiento. Entonces, por ejemplo, la revisión técnica de los vehículos es un costo, pero es un costo que se justifica porque detrás de esa regulación lo que queremos es evitar automóviles, camiones, buses que puedan tener fallas o en mal estado que circulen por la vía y pueden generar un accidente o la pérdida de vidas, ¿no? Entonces, detrás de esa obligación y ese costo hay una finalidad. El problema es cuando ese costo, digamos, de cumplimiento es desproporcional o, digamos, sí genera un sobrecosto, ¿no?, para la persona o para el ciudadano. Entonces, eso se denominan los costos de cumplimiento, ¿no?, que es aquello que tiene que cumplir nuevamente, que cumplen los actores que se ven afectados por la regulación. Hay otro tipo de costos directos y el nombre, si quieren un nombre bastante interesante, ¿no?, por decirlo así, tiene que ver con costos de molestia o irritación, ¿no? Por si acaso, esto ha sido extraído de diversos manuales de la Comisión Europea, de prácticas de otros países, ¿no?, que aplican el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Y cuando hablamos de costos de irritación o molestia, estamos hablando de estos de corrupción o de los tiempos de espera, ¿no? Entonces, tiempos de espera en términos de la persona que está esperando una autorización y pasa el plazo legal y continúa esperando porque la entidad no cumple con pronunciarse, ¿no? Entonces ahí también hay esos costos, porque no puede desarrollar una actividad y ese es un costo, digamos, va perdiendo, no pierde recursos, va en contra de su inversión, o porque el no contar con determinada autorización o determinado documento le impide el desarrollo de una determinada actividad, ¿no? Por ejemplo, si es un profesional que requiere una autorización o un permiso especial, en tanto no lo tengan, no puede desarrollar su actividad. Y la corrupción también es un costo, ¿no? Es un costo en términos de que la obtención de determinado requisito, ¿no?, a veces por las circunstancias, ¿no?, se enfrentan los administrados a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, dentro de los costos también se señalan estos costos de molestia o de irritación, ¿no? Luego vienen lo que son los costos de implementación. De acá entra los costos, lo que le va a costar a la administración pública el cumplimiento de la norma, ¿no? Y eso también lo mencionaba en una de las sesiones, ¿no?
Entonces, las normas no se implementan por sí solas. Requieren de una organización, requieren de gestión, requieren de recursos, ¿no? Requieren de plataformas digitales, ¿no? Entonces requieren de una serie de insumos, ¿no? El desarrollo de una serie de actividades requieren recursos. Y ahí están los costos de la implementación, ¿no? Los costos en los que incurre la administración pública, desde para las actividades de monitoreo, ¿no? O regímenes de supervisión y fiscalización que conlleva a tener, digamos, gran cantidad de personal que vaya a hacer las supervisiones o las fiscalizaciones o contar con instrumentos digitales, ¿no? Entonces, las normas, ¿no? Las leyes u otro tipo de normas sí generan costos para efectos de su cumplimiento, ¿ok? Obviamente no todo tipo de normas, ayer tuvimos la discusión con relación a las leyes declarativas, ¿no? Yo me refiero más a estas leyes sustantivas que van a generar obligaciones a las entidades, tanto del nivel nacional como del nivel regional o local, ¿no? Y acá una acotación, ¿no? Siempre, digamos, cuando se desarrollan proyectos, iniciativas que van a conllevar a que los niveles de gobierno cumplan determinada obligación, ¿no? O que cumplan con, digamos, el desarrollo de determinadas actividades, tengamos presente la diversidad, ¿no? No son iguales en términos de infraestructura las municipalidades, ¿no? Entonces ya hay una segmentación y a veces cargarle este tipo de obligaciones a una municipalidad pequeño rural es generarle un sobrecosto, ¿no? Entonces sí es importante también las evaluaciones que se hagan respecto a qué tipo de entidades públicas son las que deben, digamos, cumplir determinadas normas, ¿no? Como por ejemplo, a veces cuando se crean estas oficinas o espacios para determinados grupos, ¿no? Eso también es un costo para las entidades, ¿no? Obviamente, eso se articula con la restricción de la generación de gasto. Luego, después de los costos directos, ¿no? Los impactos directos, tenemos estos costos indirectos, ¿no? Y esto está vinculado con, hay otros actores que no son, digamos, los que van a cumplir o que tienen que adecuar sus actividades o que tienen que pagar más impuestos, ¿no? O que tienen que realizar acondicionamiento en sus fábricas, ¿no? Sino otros actores que se van a ver afectados justamente por el desarrollo, por este tipo de obligaciones, ¿no? Al momento de que ellos tengan algún tipo de transacción con estos actores, ¿no? Y lo que implica es un traslado del costo, ¿no? Entonces, un actor lo que va a hacer es trasladar el costo a otro actor, a un consumidor, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En términos de los costos, cuando se genera un costo a algún tipo de actividad, pues ese costo seguramente va a ser trasladado a otro actor y podría ser el consumidor, ¿no? Que va a obtener un producto más caro porque justamente los insumos o digamos, el desarrollo de esa actividad se ha encarecido por algún tipo de norma, de regulación, etc. El análisis costo-beneficio, ¿no? Complejo, ¿no? No es fácil de realizar, ¿no? Implica preparación, implica contar, digamos, con equipos multidisciplinarios, ¿no? Y es un análisis complejo y que no necesariamente tiene resultados de política redistributiva, ¿no? Acá lo que busca el ACB es la monetización de los impactos, ¿no? Entonces hemos visto que podemos tener impactos económicos, sociales, ambientales. Entonces acá, a partir de una metodología, lo que se busca es, bueno, moneticemos los costos y moneticemos los beneficios. Y muchas veces es muy difícil monetizar los beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos monetizar la igualdad entre las personas, ¿no? Y estoy hablando, digamos, ya en el marco de las leyes, ¿no? Promover la igualdad de las personas o la igualdad en el acceso, ¿no? Entonces, es difícil la monetización, ¿no? Es más complicado porque las valoraciones son de otro tipo, son más cualitativas que cuantitativas, ¿no? Entonces, generalmente el análisis costo-beneficio no es aplicable digamos, a las leyes, nuevamente por este problema de la monetización, tanto así que cuando revisé el manual de técnica legislativa,
me enteré de que había habido alguna vez una guía para llevar a cabo el análisis costo-beneficio, ¿no? Y que esa guía había sido dejada sin efecto, y lo entiendo. Lo entiendo porque en el propio Poder Ejecutivo, bueno, por mi experiencia pasada, hacer este tipo de análisis es muy costoso, ¿no? Y no se cuenta muchas veces de la información. Entonces, lo que se busca es otro tipo de análisis que también nos puede ayudar a medir los impactos, ¿no? Entonces, el costo-beneficio implica la monetización, ¿no? Y ahí se comparan las diversas alternativas para elegir la elección más eficiente, ¿no? Que la elección más eficiente no necesariamente puede ser la elección más justa, ¿correcto? Entonces, porque nuevamente pensemos que es un costo-beneficio que trabaja mucho con la monetización y no necesariamente con, digamos, criterios de inclusión, de igualdad, ¿no? Entonces, frente al ACB, lo que se aplica, o lo que, digamos, otra metodología que es usada, digamos, en lo que son las legislaciones primarias, las normas con rango de ley, es el análisis multicriterio, ¿no? Porque implica una valoración a partir de tener objetivos claros, ¿no? Objetivos, lo que queremos lograr, y frente a los objetivos, pues, poder identificar qué queremos hacer, ¿no? Cómo lo queremos lograr, ¿no? Entonces, a partir de ello se establecen determinados criterios para priorizar, ¿no? Entonces, criterios pueden ser si un determinado mecanismo es más inclusivo, ¿no? O un determinado mecanismo nos ayuda a cerrar brechas, o un determinado mecanismo, digamos, promueve la protección ambiental. Entonces, son criterios, y lo que se hace es ponderar estos criterios, darles pesos, y luego, después de una discusión, o sea, generalmente se arma un marco lógico, ¿no? Una discusión, se va haciendo, digamos, esta priorización que nos ayuda a tomar, digamos, a hacer una evaluación de impacto, ¿no? Entonces, el análisis multicriterio es una metodología que podría ayudarnos a tener una mejor evaluación de impacto, ¿no? Entonces, generalmente el ACB y el análisis multicriterio son utilizados, ¿no? Lo que pasa es que uno prima más lo que es la monetización, y es complicado, y el análisis multicriterio sí, digamos, al establecer criterios claros, las ponderaciones, tener objetivos claros y las posibles alternativas de solución, nos ayuda de una manera más sencilla, y generalmente en este tipo de análisis sí puede haber acciones, digamos, inclusivas, ¿no? Y velar por la igualdad y la equidad, ¿no? Entonces, digamos, quería también presentarles este análisis. Yo justamente recomendaría que se pueda llevar a cabo. Yo no soy experta ni en el ACB ni en el análisis multicriterio, ¿no? Pero tal vez sería interesante que se lleve algún tipo de curso, ¿no? Principalmente en el multicriterio, que podría ayudar en todo lo que son los procesos de elaboración de leyes, ¿no? Para terminar, yo quería algunas reflexiones finales sobre digamos, este módulo, ¿no? Yo creo que sería importante que los órganos del Congreso, ¿no? De repente los órganos del servicio administrativo, pues el Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? Tengan un acercamiento con la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Lo digo porque esta secretaría, a través de esta subsecretaría, viene trabajando en la implementación de la reforma de calidad regulatoria. Entonces, sí sería interesante intercambiar opiniones, experiencias, y tal vez un mecanismo de colaboración donde se pueda de repente compartir información. Ellos están llevando a cabo capacitaciones con expertos internacionales, ¿no? Y tal vez en términos del análisis multicriterio podría desarrollarse un curso, ¿no? Entonces lo digo con la mejor intención, para efectos de unir esfuerzos, ¿no? Entonces, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, tal vez un mecanismo de colaboración para ver, digamos, este tipo de instrumentos de la calidad regulatoria, ¿no? Y eso va aunado con mi segunda reflexión, de desarrollar un curso de metodología de análisis multicriterio, ¿no? Para lo que serían las evaluaciones de impacto, ¿no? Que es una metodología, nuevamente,
menos compleja que el ACV, ¿no? Que todos sabemos que en la práctica muy pocas veces se cumple, ¿no? Y por eso, digamos, se dirige a hacer evaluaciones de impacto económico y social con el mismo texto de el manual y el reglamento lo señalan, ¿no? Entonces, eso es lo que quería presentarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo quería hacer una pregunta, Ángela Valdés, sobre cuál de las metodologías es la que utiliza el Parlamento inglés, el Parlamento norteamericano, creo que otro más mencionaste por ahí. Es decir, si ellos están utilizando el análisis costo-beneficio, la multicriterio, están utilizando las dos, otra diferente, porque sí recuerdo que hiciste alguna mención al respecto, pero quería tener la precisión porque es muy importante. Pero por otro lado, siempre se habla de que ¿cómo podría decir? A ver, en el tema del análisis costo-beneficio es un poco más engorroso, más complicado y todo lo demás, pero creo que lo que no se ha hecho es el intento, porque tranquilamente en ese aspecto, primero hay que llamar a profesionales, que en este caso tienen que ser economistas o contadores, y segundo, se supone que el tema del costo-beneficio, del análisis del costo-beneficio para efectos de proyección, por decirlo así, de algunas normas, de algunas leyes o proyectos de ley, pueden trabajarse en función a muestras, que es con lo que se trabaja siempre cuando se quiere hacer algún tipo de estudios o proyecciones, o incluso para efectos también de las encuestas, que es un tema totalmente diferente, es cierto, pero sabemos que eso se trabajó con muestras. Yo lo que veo es que no ha habido tanto un intento por ese lado, y que creo que de repente podría ser bueno explorar alguna posibilidad o incluso una especie de talleres que permitan ver cómo es que se puede usar eso de manera que lo que se dé en términos de normas sirvan para efectivamente atender o solucionar parte de los problemas que están en nuestra sociedad, ¿no? Eso es todo. Gracias, Ángela. A ver, respondiendo a tu pregunta, efectivamente en Estados Unidos y el Reino Unido ellos van más por el tema de los costos, ¿no? Yo te diría que van más por el tema de el costo-beneficio, porque, digamos, su mirada es más hacia los impactos económicos que pueda tener una propuesta, ¿no? En cambio, la práctica en la Unión Europea va más por el análisis multicriterio, ¿no? Ellos sí se inclinan más por el análisis multicriterio porque justamente el análisis multicriterio sí considera aspectos redistributivos, a diferencia del ACV, porque el ACV lo que te va a dar es la opción más eficiente, que no necesariamente considera determinados aspectos redistributivos de equidad y de inclusión, ¿no? Entonces, tienes las dos metodologías, ya es un tema de decidir cuál podría ser, se pueden adoptar también las dos, ¿no? Porque una no excluye a la otra, ¿no? Porque al final de cuentas lo que uno quiere evaluar son impactos, ¿no? Sí me parece genial, o sea, sería bueno también que se puedan hacer algún tipo de taller para mostrar en qué consiste el ACV y si es factible, digamos, hacer capacitaciones y presentar el multicriterio, ¿no? Para tener, digamos, las dos alternativas donde se puedan medir los impactos, ¿no? Entonces, como te digo, hay parlamentos que utilizan, en este caso, el Reino Unido y Estados Unidos, el costo-beneficio, mientras que en Europa, en la Unión Europea, se utiliza más el multicriterio. Entonces, Gracias. Buenas noches. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre, Héctor por Chávez. favor? Héctor Héctor, Chávez. ¿qué tal? Bueno, Sí, en realidad hubiera preferido yo un curso más práctico, en lugar de ser tan teórico. Pero vayamos al punto. Mucho se habla del tema del costo-beneficio. Efectivamente, la mayoría de los proyectos de ley que se vienen presentando dice que no irroga gasto al Estado. Efectivamente. Pero para poder hacer realmente un estudio de costo-beneficio de los proyectos de ley,
hay que ver con qué personal contamos. Generalmente se piensa que los abogados son los especialistas para hacer los proyectos de ley. Por lo tanto, en el Congreso estamos probablemente llenos de abogados en cada uno de los despachos y en las comisiones. Y entonces, un abogado sabe de leyes, pero no necesariamente de números para hacer. Por ejemplo, necesitaríamos contadores, necesitaríamos economistas, necesitaríamos ingenieros para hacer el análisis costo-beneficio. Pero de eso no cuenta. Entonces, depende mucho también de hacer este análisis del personal técnico y profesional que elabora tanto en la organización parlamentaria como en el servicio parlamentario, que es uno de los aspectos, el recurso humano. Estamos bien, estamos hablando de los temas, pero el recurso humano también es fundamental. Porque si bien es cierto, no se requiere necesariamente que en los despachos de los congresistas exista personales expertos, sus proyectos de ley pasan a las comisiones y es donde debería haber el personal competente para poder fortalecer o de repente descartar el proyecto de ley. Y sobre todo, principalmente en el tema del costo-beneficio. He estado observando en los últimos días algunos proyectos de ley que tienen algunas cuantas hojitas nada más, sin mayor detalles, parecen prácticamente telegráficamente, y es lamentablemente la producción que tenemos. Y entonces, yo creo que también apunta el mejoramiento de la calidad o la técnica legislativa a incrementar qué tipo de profesionales también necesitamos en el Congreso de la República. Gracias, Héctor. Justamente el día de ayer, después de que se presentaron las experiencias comparadas, también hablamos y presenté lo que es la organización del servicio parlamentario. No, y coincido con lo que tú dices, ¿no? O sea, se necesitan equipos multidisciplinarios para poder hacer ese tipo de análisis y brindar soporte a las comisiones, ¿no? Y eso fue justamente algo que desarrollamos el día de ayer, ¿no? Entonces sí coincido, ¿no? Hacer este tipo, el ACB o el multicriterio implica tener capacidades, implica tener conocimiento, son análisis complejos, ¿no? Requieren contar también con data y con información, ¿no? Y dentro del servicio parlamentario tienes un departamento dentro de la dirección parlamentaria, un departamento, y tienes un área de investigación y que tiene las funciones de llevar a cabo los análisis de impacto, ¿no? Tanto ex ante como ex post, ¿no? Creo que, Daniel. Señorita, buenas noches. La verdad es que está muy bien de la clase, escuchando. Quería hacer una preguntita a usted. Mira, lo que usted está explicando, o sea, para crear un proyecto de ley, realmente siempre se empieza de un problema, es cierto. Usted explicó también del árbol de problema, y después se explicó también los mapeos, ¿no? Los temas económicos, sociales y los medioambientales. Entonces, en consecuencia, te explique esto. Entonces, al crear una ley, hay personas que están capacitadas, tienen experiencia, entonces interviene haciendo la ley. Pero, y después de presentar, en el Congreso otro filtro. Tenemos gente muy especializada, muy capacitada en el Congreso, gente de planta que conocen ese tema, y también los abogados. Entonces, es un pequeño filtro, después ya de la comisión sale para el debate. Entonces, cuando ya finaliza la ley, tiene un solo objetivo, tiene algo, o sea, tiene un concepto general, tiene un concepto objetivo. De repente esa ley ha sido para crear colegios, no algo objetivo. Pero, ¿qué pasa cuando ya sale la ley? Usted habló de impacto regulatorio. ¿Qué le ejecuta el gobierno? Cuando el gobierno viene un proyecto de ley, viene un proyecto de inversiones, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Lo primero, comienza a evaluar, estudiar a su impacto regulatorio. ¿Va o no va? Pero yo me doy cuenta, no a través de la prensa que uno escucha, el impacto no funciona. Porque si bien el proyecto va orientado para la gente que necesitan, así que necesita, la gente de repente tiene necesidad del agua, pero ¿qué es lo que pasa? A veces comienzan a trabarlo. O sea, ya se convierte de impacto regulatorio, se convierte en impacto desregulatorio. Entonces, ¿quién es lo que amarran la burocracia? Dice la historia, son los abogados. Porque Piérola a los 23 años fue abogado, fue el asesor del gobierno, y al final fue presidente. Y todo lo que le ha hecho entre esos contratos del Guano es una corrupción total, porque él sabe cómo se manejaba el Estado.
Entonces, yo creo que las grandes corrupciones que funcionan, lo que estamos viendo en este tiempo, son la culpa de las personas que lo asesoran. Son las personas que conocen la ley, pero los grandes contratos, las adendas, ¿quiénes lo hacen? ¿Lo hace un economista? ¿Lo hace un abogado? ¿Lo hacen los abogados? Porque ellos saben cuando les conviene, tienen que firmar. Entonces, usted habló, por ejemplo, del análisis criterio. Yo me acuerdo de pasar, salió una prensa en Guarán, había 8 o 7 delincuentes, sicarios, y un abogado un juez lo soltó. ¿Y cuál es su criterio? Que había analizado con la ley antigua, se había equivocado. O sea, que siempre ponen excusas cuando meten la pata y cuando lo descubren. Entonces, en consecuencia, yo creo que esta idea de tratar de más socializar, masificar, son los abogados. Ellos son los que manejan todas las adendas de los contratos a nivel de gobierno. Gracias, doctora. He escuchado su clase, está muy bonito. Disculpe, de repente no tengo mucha experiencia, no sé, no soy abogado. Gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias, Daniel. Daniel, ¿qué profesión tienes? Yo soy administrador y tengo otra especialidad, pero no conozco. Tengo años trabajando en el Congreso, pero uno ve, pero los años que va viendo, quiénes son los que realmente a veces no tratan de a veces de caminar. Dice, ser abogado es muy bueno, no estoy contra los abogados. Hay personas que realmente son derechos, pero otros que a veces, en vez de patear derecho al penal, van derecho, se van al lurigancho. Se ven muchos casos de eso. Gracias, doctora. Gracias, Daniel. Y como nuevamente repito, ¿no? Es la importancia de tener equipos multidisciplinarios. Yo también soy abogada y siempre, digamos, para efectos ya de normas de regulación, es bien importante tener otras profesiones que acompañen todo este proceso, ¿no? Pues no tenemos sesgos los abogados. Coincido totalmente contigo, Daniel. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Sara, buenas noches. José Flores te saluda. Hola, José, ¿qué tal? Un poquito para ahondar el tema del costo-beneficio, digámosle, haciendo de abogado del diablo, si se quiere. Lo que pasa es que en el Congreso mucho se utiliza la terminología de que no hay roba gasto, por lo que, como explicabas en la ponencia, es el lado de la monetarización de la propuesta. Como en el Congreso no tenemos capacidad de gasto, se entiende de que el proyecto de ley no le va a robar gasto al Estado. Entonces, por ahí es donde se ve el tema mayormente en las iniciativas legislativas, de ponerle la famosa frase no hay roba gasto, porque ya si se hace el análisis más amplio, tal como lo has explicado, entonces ya la figura cambia. Entonces, sí va a robar un gasto, sí, pero no necesariamente monetario, porque como explicabas, hay que implementar cuánto le va a costar al Estado implementar tal norma, si es una ley que va a ser dirigida a los gobiernos subnacionales. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Ese digámosle que es la falencia que yo encuentro al momento de la elaboración del costo-beneficio. Eso es lo que te quería, ¿no? Un poquito precisar por qué razón siempre en el Parlamento utilizamos el famoso no irroga gasto al erario nacional. Pero como no tenemos capacidad de gasto, entonces se supone que la ley no te va a monetarizar un tema, ¿no? Entonces un poquito por ahí es mi aporte, ¿no? Gracias. De repente, o sea, ojo que el costo puede ser de la empresa. O sea, tú puedes tener, tienes una iniciativa de ley que obliga a la empresa a hacer adecuaciones en su infraestructura, le creas más trámites, te generas un tipo de obligaciones. Entonces, cuando es el análisis costo-beneficio, también es ese tipo de costos. O sea, no es solo lo que le va a costar al gobierno implementar. Entonces, el costo-beneficio tiene toda esa gama de conceptos. Entonces, yo creo que, José, mi recomendación sería de repente ahondar un poco más en lo que es la metodología costo-beneficio para poder, digamos, mirar toda esta tipología de costos. Yo he hecho una presentación pequeña, pero habría que adentrar más porque son un conjunto de costos, ¿no? Entonces, es frente a ese costo, el beneficio. O sea, yo regulo y hago que el empleador tenga este tipo de infraestructura, cumpla con presentar este tipo de documentos porque el beneficio va a ser mayor para la población, ¿no? Entonces, la complejidad es la monetización, ¿no? Que no es necesariamente que irrogue gasto, ¿no? Porque el concepto de irrogue gasto es para el cumplimiento, digamos, o el gasto que le genera al gobierno, ¿no? Entonces, mi recomendación sería ahondar más en la metodología, en la ACB,
¿no? Para trabajar el tema de los tipos de costos, ¿no? Los directos y los indirectos. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Pero creo que Sergio Bobadilla pidió, ahí está. Acá estoy, sí, sino que me gusta respetar. Buenas noches. Sí, Hola, me Sergio, ¿qué disculparán tal? que estamos en paralelo con el pleno y había un tema de mi ciudad de Trujillo, Chaimochic, pero he vuelto, es un tema importantísimo, el análisis costo-beneficio. Les voy a dejar en el chat, hay un estudio de una tesis profesional de un muchacho, Eliot Gianfranco Mejía Trujillo, del año 2008. Él analiza el análisis costo-beneficio de las normas de la San Marcos. Pero muy aparte de lo que he leído de este pequeño estudio, hay que agregar a este tema y a lo que viene usted diciendo, es que el costo-beneficio, ¿qué representa en sí? Representa la practicidad, la praxis. Y en el sistema de la filosofía de la enseñanza y aprendizaje hay dos posiciones. La que más se usa es la teoría, práctica, teoría. Es decir, primero vamos a la teoría, luego a la práctica. Bueno, si resulta, otra vez volvemos a la teoría. Y lo que algunos profesores, como en mi caso, hacemos que es la práctica, la teoría y la práctica. En este caso, ¿qué significa? Desgraciadamente, la gran mayoría de producción legislativa no ve este tema de costo-beneficio. Este tema del costo-beneficio puede ser subsanado a nivel de algunos talleres, como habían dicho otros compañeros, pero tiene que ser manejado así como un proyecto de inversión. Es decir, una técnica legislativa, una redacción parlamentaria, un proyecto de ley, tiene que tener específicamente en el costo-beneficio, si requiere algún gasto específico, un proyecto de factibilidad económica y también de factibilidad a su vez. Es decir, que no sea letra muerta. Acá hay un tema que el estudio de este joven, bueno, ya abogado del año 2008, determina que sí tiene, como bien ustedes han opinado, que es una situación multisectorial con ciencias sociales auxiliares y el apoyo de otros especialistas o técnicos en la materia. Pero, ¿cuál es la problemática? Que los congresistas, desgraciadamente, por el afán de proyectar de hacer mayor carga de trabajo, presentan y sus proyectos de ley quedan inservibles. Entonces, el costo-beneficio es un análisis muy exegético, muy preponderante para todas las personas que estamos dentro del procedimiento del interín de la redacción de una norma o la técnica legislativa. El costo-beneficio tiene que ser explicado principalmente a los congresistas. Y para terminar, como decía el joven administrador, no que sean los abogados. Hay que decirle al señor administrador que el que hace la norma viene a ser la ciencia política, el poder político. Por ahí les voy a pasar un artículo que hice hace mucho tiempo para el Colegio de Abogados de la Libertad, el objeto de la ciencia política. Entonces, ¿qué significa eso? Que los abogados solamente somos mecánicos, somos ejecutores. Hay muchas personas que de una u otra manera saben o más de otros abogados y realizan ciertas situaciones en las adendas, en las famosas adendas. Por ejemplo, esos fideicomisos que hay de los Panama Papers, de los Wikileaks, no han sido redactados por abogados, que estamos hablando de millones y billones de dólares en corrupción. Han sido redactados por administradores, por economistas, que de una u otra manera conocen el fondo económico. Los abogados solamente somos, muchos de nuestros casos, somos solamente robots mecánicos que seguimos la norma, la cumplimos, la ejecutamos y vemos algunas veces algunos vacíos, algunas situaciones que no está contemplado, algunas lagunas. Por ende, el tema del costo-beneficio, profesora, es sumamente importante para poder nosotros comprender. En mi caso, cuando voy a proyectar o estoy proyectando, tengo que yo hacer un lobby social, como decía. Tengo que saber realmente cuál es la eficiencia, la efectividad que va a tener este proyecto de ley. Pero desgraciadamente hay muchos congresistas que dicen, no, presenta nomás, y ahí vamos aumentando. Ese es un tema ya de ética y moral de manera legislativa. Un tema harto que discutir. Les voy a pasar el link del estudio del joven ya colega Eliot Gianfranco Mejía Trujillo,
del año 2008 sobre el análisis del costo-beneficio de las normas de la San Marco. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Doctora, ¿me permite? Sí. ¿Olimpo? Sí, sí, gracias. Aunque Muy buena creo noche, que Ángela, doctora. perdóname, no sé si Ángela había levantado la mano antes. Ah, sí, había levantado para intervenir nuevamente, solo para hacer una referencia a lo siguiente. Bueno, lo que pasa es que es bueno también tener en cuenta, cuando se dice que al final de cuentas todo este trabajo técnico debería de abordarse en comisiones, yo digo, estamos llegando a esta situación porque si nos retrotraemos unos años antes de los 90, en definitiva teníamos otro nivel de representantes, ¿no? Tanto en diputados como en Senado. Después de los 90 o propiamente ya del 93, esto cambió y se impuso también una especie de lógica de mercado en la que había que presentar proyectos de ley así porque sí, para demostrar que había producción, y no siempre esa lógica de mercado puede calar en todo, y ahí se cometió un gran error. Pero por otro lado, también como que se ha invertido la figura, ¿no? Antes se analizaba muchísimo y eran propiamente los representantes parlamentarios los que en análisis largos, extensos y profundos analizaban cada proyecto de ley, y los debates eran sumamente interesantes y enriquecedores, y estaban describiendo diversos tipos de situaciones para tomar una decisión, y en función a eso es que obviamente al final de cuentas optaban por ver si aprobaban o no una norma. Eso es lo que ahora no pasa, ¿no? Ahora están muy medidos los tiempos, pero tampoco es posible que los representantes puedan tener una mejor capacidad de argumentación, y lo que hacen es dejar prácticamente que les hagan el trabajo los asesores, y si los asesores tampoco tienen una mayor preparación, aparte de vocación, pues terminan haciendo cualquier cosa y cumpliendo con presentar un proyecto de ley sumamente simple que no tiene mayor sustento. Entonces, a raíz de eso, yo creo que en medio de todo este tipo de eventos ayuda. Creo que podemos pensar efectivamente en que por un lado no solamente los abogados son los que tienen que tomar las decisiones, como ya se dijo desde el principio, o plantear una serie de documentos en términos de proyectos de ley, sino también tienen que constituirse equipos multidisciplinarios para efectos de proyectar mejores leyes, proyectos, etcétera. Y por otro lado, bueno, ya todos creo que a estas alturas somos conscientes de que esa lógica del debate que ahora se ha cortado da lugar también a que no se tenga mayor intensidad de repente en el desarrollo de los temas, y eso también dice mucho de cuán serios estamos siendo en el trabajo. Y en todo caso, para eso es que necesariamente yo creo que se van a necesitar esos talleres que había referido antes, y que el profesor que hace un instante ha intervenido también hablaba de cuál sería un poco la metodología, si se empieza por la teoría, la práctica, la teoría, o empiezan por la práctica, la teoría, la práctica. Y al final de cuentas de lo que se trata es de que se pueda tener un mejor nivel de especialistas parlamentarios o empleados del Congreso que estén en la mejor capacidad de ayudar en la gestión legislativa, ¿no? Eso de manera puntual. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Olimpio. Yo quiero partir diciendo, usted acaba de mencionar en una de las partes de su exposición que no es aplicable a las leyes el costo y beneficio, pero yo pienso de que el costo de la ley, para que llegue a una ley, se empieza de un dictamen y luego un proyecto. Desde ese punto de vista ya estamos aplicando el costo y beneficio. Entonces esa ley ya prácticamente ha pasado por todos esos estudios, por todos esos análisis correspondientes. Entonces el costo y beneficio para mí en realidad es muy importante. ¿Por qué? Porque todo un proyecto de ley que se tiene que presentar y ser aprobado para
determinada institución, un pueblo, un determinado departamentos para el beneficio social de una comunidad o de otras, y tiene que pasar por un análisis correspondiente de coste y beneficios, hacer un estudio ambiental, hacer un estudio de, económico, un estudio hay varios estudios prácticamente que se realizan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿para qué tiene que hacer ese análisis correspondiente de todos esos estudios? Es para que el proyecto de ley que tienen que presentar los congresistas sea pues beneficioso para una determinada institución o el pueblo. Porque como alguien dijo por ahí, es verdad que hay proyectos de ley que se aprueban simplemente para poder decir a una institución, a un pueblo o a una comunidad, ya aprobé tu proyecto, ahí está. Pero ese proyecto realmente no está beneficiando netamente a la comunidad y a la sociedad. Entonces, el costo-beneficio en realidad tiene que ver en todo determinados de estudios y análisis para que un proyecto, una ley o un dictamen sea en beneficio de la población. Eso es todo, doctora. Gracias. De repente yo quisiera precisar, o sea, cuando he hablado del costo-beneficio del multicriterio, la recomendación va por también mirar el análisis multicriterio, que no significa que no se evalúe el beneficio. Lo que estás haciendo es evaluando el impacto, ¿no? El costo-beneficio limpio es un análisis complejo, ¿no? Entonces, me parece espectacular si es que realmente, digamos, empezamos a ver proyectos de ley y leyes aprobadas donde en la exposición de motivos tienes un análisis costo-beneficio, digamos, totalmente sustentado, no con data, con monetización, o sea, es complejo, ¿no? Y yo creo que, digamos, en la práctica se ha visto que hay esta complejidad y que se requiere fortalecer equipos porque no es fácil, porque hay una serie de fórmulas, tienes que ir a valor presente, etcétera, es complejo, ¿no? Pero si, digamos, se fortalecen las capacidades, se puede hacer, ¿no? Pero nuevamente no se trata de, digamos, de tener estudios que sustenten el proyecto de ley, sino es dentro de la exposición de motivos que se tiene que desarrollar ese análisis costo-beneficio. Los estudios, los informes son insumos pero nuevamente esta metodología te exige ese tipo de rigurosidad. Entonces, básicamente va por ahí y mi recomendación es que se lleve a cabo algún tipo de taller, ¿no? Práctico, no, que tenga algo de teórico, pero práctico para la aplicación de lo que es el costo-beneficio y el multicriterio, ¿no? Por ahí tengo otra intervención más. Saturnino, sí. Aló, doctora, ¿me escucha? Hola, Aló. Saturnino, sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, doctora. Lo que quiero saber también que hay en el Congreso, por ejemplo, anteriores, había muchos congresistas que aprobaban proyectos, es decir, el que más aprueba, cantidad de proyectos. Pero hay un tiempo que se modificaron, que los proyectos tienen que estar bien analizados, bien hechos por bancadas. Y decir, que tiene que contratar, como decir, economistas, ambientadores, abogados, contadores. Y tiene que ser un buen proyecto, pues no como ahorita hay varios proyectos que no vale la pena, ¿no? Hacen proyectos por hacer un proyecto, pero no lo hacen como dicen, con costo-beneficio, con todo eso, ¿no? Que tiene que ser buen proyecto. Entonces, ahora, últimamente, pues se han reglamentado que por bancadas tienen que aprobar un buen proyecto. A ver su opinión, ¿no? Porque ese debe ser, porque el proyecto tiene que estar bien hecho, bien, no así por hacer, pues. No sé qué opinión tiene usted, doctora. Gracias. Gracias, Saturnino. Profesora. Esa pregunta, sí. Profesora, discúlpeme, hay no solamente los proyectos de ley, sino en las mociones. En las mociones, en la creación de comisiones, que es un gasto irreparable para el Congreso. Hay dos casos emblemáticos en el Congreso. Uno, la investigación contra Alan García. ¿Y sabe por qué se cayó? Porque un juez constitucional lo declaró nulo todo lo que había hecho la comisión que investigó a Alan García por más de 2 a 3 años. ¿Sabe cuál fue? ¿Sabe alguien? ¿Sabe por qué? Porque cometieron el error
de que toda la notificación les Alan García Pérez no le habían puesto la calidad jurídica, es decir, no lo habían invitado, pero no sabían si era testigo, si era acusado, si era investigado, no. Por ese hecho, totalmente, pues, no se sabe si ha sido a propósito o no, porque en toda investigación administrativa, procedimiento administrativo sancionador de cualquier índole, siempre hay que ponerle la calidad bajo qué imputación objetiva, bajo qué condiciones te están llamando para que des tu declaración. Toda esa comisión se gastó millones de soles. Y el otro caso fue el caso de los proyectos de las obras de Odebrecht, de una congresista por la libertad, Rosa Arbarta. Y se gastaron millones de soles. ¿Y qué había pasado? Que no llegaron a ninguna conclusión, que no había ningún tipo de actos posibles de corrupción o actos posiblemente para ser judiciables. Entonces ahí viene la reflexión. No solamente el proyecto de ley tiene que tener un costo-beneficio, sino también las mociones, las comisiones, las creaciones de comisión. Es como, por ejemplo, ahorita se acaba de aprobar la comisión de Chaimochic. Nuestra bancada no ha sido Avanza País que lo hemos presentado, pero saludo yo como libertario, como trujillano, porque se ha formado la comisión no solamente para fiscalizar, sino para proponer, evaluar y salir adelante, es decir, crear soluciones, no traer el problema, sino crear soluciones. El proyecto Chaimochic, si alguien no lo sabe, es como el proyecto Maje, como el proyecto Olmos, que desarrollan no solamente toda la libertad, sino dan una reactivación económica brutal en toda la costa liberteña. Entonces, también debemos nosotros enfocarnos que la redacción y la técnica legislativa, la integridad legislativa tiene que estar relacionada también a las mociones y sobre todo específicamente a la creación de las comisiones, que ahí no lo estamos analizando de una manera exhaustiva o exegética. Gracias, disculpe. Muchas gracias. O sea, por un lado me entusiasma la discusión que se ha generado y bueno, eso ya son decisiones al interior del Parlamento, pero sí, efectivamente, el costo-beneficio puede ser un instrumento para medir desempeños, pero ojo que yo siempre creo que hay determinados temas políticos que también tienen que tratarse, ¿no? Con relación a lo que mencionaba Saturnino, si no me equivoco, el día de ayer también me hicieron una pregunta similar. Personalmente creo que los proyectos, las iniciativas deben ir por bancadas, ¿no? Que al interior de las bancadas se debe discutir, ¿no? Porque las bancadas, digamos, representan un determinado programa, determinadas propuestas que se presentaron al momento de los procesos electorales. Entonces es un conjunto, es un colectivo, ¿no? Yo creo más en las iniciativas colectivas que en las iniciativas individuales, ¿no? Entonces creo que debería mantenerse, ¿no? Porque también le da mayor soporte a ese tipo de iniciativas, porque es una propuesta de una bancada nuevamente y detrás de la bancada un partido, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas, comentarios. Yo quería agradecerles a todos y a todas por haber estado presente en este taller con estas, digamos, presentaciones. Yo estoy muy contenta, espero que les sirva. Yo voy a le voy a pasar a José Carlos, digamos, algunos de los materiales también, y yo les recomiendo que revisen este manual de análisis de impacto regulatorio que se aprobó en PCM en mayo de este año. Yo también voy a pasar esa información porque tiene anexos, está bastante sencillo, puede complementar el manual de técnica legislativa. Y mi recomendación también es que a través del centro se lleven a cabo talleres para la aplicación del costo-beneficio y también del multicriterio, ¿no? Entonces ya al interior del Congreso y de los órganos correspondientes que se vea, digamos, cuál puede ser de mayor utilidad, ¿no? O de repente se aplica para determinado tipo de iniciativas, uno, y para otro la multicriterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Para mí ha sido interesante haberlos escuchado también. Aprendo un poco más sobre, digamos, la práctica parlamentaria y todos los problemas y las complejidades que tienen. Y, nuevamente, cuídense mucho. Espero que sus familias también se encuentren bien. Y nada, les deseo éxitos en el taller, en este seminario que recién empieza,
yo tengo la primera parte, ¿no? Y luego ustedes ya van a tener otras que van a entrar más en detalle en la estructuración de lo que son las iniciativas de ley. Nada, muchísimas gracias a todos y todas.